Ni una menos. Han vuelto a gritar las mujeres en Argentina. Miles de personas han vuelto a movilizarse por todo el país para exigir que la protección de las mujeres se convierta en una prioridad para el Estado. En Argentina, a lo largo de todos estos años, a pesar de la denuncia, de la fuerza de las movilizaciones, del movimiento de mujeres, el Estado sigue mirando hacia otro lado, sigue destinando un presupuesto magro que, para que conozca todo el mundo, es menos de $1 por año por mujer para terminar con la violencia de género. Nosotras habitualmente tenemos una tradición de manifestaciones callejeras, es el lugar donde traemos nuestros reclamos y nuestros gritos de justicia y en este caso de basta de matarnos, vivas nos queremos. Vine a esta marcha porque hace 30 años que participo como parte del movimiento de mujeres, de todos los encuentros, movilizaciones, y hemos sido parte como diputada nacional, como presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, como legisladora, de los cambios legislativos que se han dado durante estos 30 años. Si bien hay un montón de corrientes políticas y de posicionamiento frente a la convocatoria, entiendo que hay que apoyar este tipo de iniciativas. Ningún cambio puede impulsarse si no hay una sociedad que lo viva como una necesidad. Soy psicóloga, soy madre, amiga, mujer, hermana, hija, y estoy acá acompañando esta lucha para poder ir en contra de la violencia de género, como de todo el resto tipo de violencias. Esto es una construcción social y la tenemos que construir y deconstruir entre todos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. ¡Ni una menos! Ni una menos. Un resumen de lo que vamos a hablar en este programa hasta el final, justamente porque se trata de eso, de poner y tomar esa fecha bisagra. Lo dijimos, no empezó ahí la cosa, hay mujeres que vienen luchando desde hace muchísimos años, pero sí podemos tomar el hito del 3 de junio de 2015 como bisagra. Se lo voy a preguntar, quizá alguna me corrija. Saludo a las invitadas de hoy, ¿cómo les va? Fernanda González, Luli Jaime, José Rodríguez, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches y gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Todas colegas, algunas de la casa, otras invitadas también. Me vengo por este lado, Moni Reviglio, Lau Giubergia. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Muy muchas bien. gracias por la invitación. Y me salió bien Giubergia el apellido. ¿Viste? No te trabaste. No me trabé. Bueno, les pregunto, empiezo preguntándoles a ustedes dos un poco. Yo digo, se toma como bisagra ese 3 de junio. Hay mujeres que venían luchando hace muchísimo, pero digo, a ver, no fue menor, sorprendió hasta la convocatoria misma. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se gesta a partir de ese 3 de junio de 2015? ¿Lau? Yo creo que a partir del 3 de junio de 2015, un poco lo que pasó es que la consigna de Ni Una Menos, de basta de femicidios, basta de violencia de género, salió un poco de los movimientos de mujeres y se trasladó a la sociedad de una manera masiva, amplia, abierta, que sorprendió a todo el mundo, porque la verdad es que nadie esperaba las repercusiones ni de las movilizaciones de ese día, ni todo lo que pasó después, ¿no? Claro. Hemos tenido un montón de logros en relación con la prevención y la asistencia de violencia de género, aunque falta muchísimo más, pero yo creo que uno de los grandes logros del Ni Una Menos fue haber puesto en discusión en el seno de las familias a la violencia de género y amplificar lo que entendemos por violencia de género, que hasta entonces, me parece a mí, estaba mucho más asociada a la violencia física, y se ha podido poner en discusión y avanzar en el concepto y amplificar ese criterio y darle marco, como dice la ley, que hay muchas formas de violencia
violencia física, sexual, simbólica, patrimonial, pero me parece que permitió poner en discusión en ámbitos que antes no se cuestionaban, cuestiones relacionadas con el feminismo y con los derechos de las mujeres. En eso que dice Laura, Moni, ¿por qué crees que ahí se hace esta bisagra? Digo, fue un año, desgraciadamente, como muchos años que venimos relatando, con muchos femicidios, con denuncias, pero ¿por qué crees que se da esa bisagra ahí? Yo creo que el femicidio, que fue el que llegó mucho a la gente. Entonces, cuando de repente llega, cuando te das cuenta que podría ser tu hija, que podría ser tu hermana, que podría ser alguien muy cercano a vos, entonces, y había tomado una repercusión nacional muy importante, entonces yo creo que es ahí cuando la gente dice, bueno, esto me podría haber pasado, o mirá lo que está pasando, y salimos todos a la calle. Es verdad, ya veníamos marchando y ya veníamos, creo que el movimiento de mujeres en su conjunto, desde la muerte de Paola Acosta, ya venía saliendo a la calle de a poco, con marchas que por ahí eran menos, eran más, pero ya habíamos puesto, o el movimiento, perdón, había puesto sobre la palestra, ¿no?, el problema que estábamos sufriendo. Y de repente empezamos a hablar de otras cosas muy comunes para decir, a ver, las que están matando son mujeres que mueren porque, bueno, no hacen lo que los varones quieren, porque en fin y al cabo es eso, porque no se someten a los que los varones quieren, a las ideas de los varones, a los mandatos de la sociedad. Entonces, cuando vos decís, yo acá estoy, que te matan, nada más que por ser mujer. Yo creo que eso es lo que dice, che, mañana me puede pasar a mí. Eso salió. Y de ahí en más es que también yo creo que pasó eso de que empezamos a pedir, y se empezó a pedir, y se llegó, perdón, a los distintos estamentos de gobierno para lograr los cambios. Pero planteados los cambios eran este. Y creo que fue una sensibilización de momento lo que provocó ese quiebre que vos estás diciendo. Claro, fue una sensibilización de momento, pero logró ese quiebre que creo que recién hablábamos con Laura, ninguna pensaba en ese momento, cuando se puso Ni Una Menos, cuando se hizo Ni Una Menos Córdoba, que iba a llegar a todo el mundo. A todo el mundo, vos ves que en todo el mundo trascendió todas las fronteras, porque es un reclamo común de todo el mundo, de todas las mujeres del mundo, de decir, a ver, yo quiero vivir como yo quiero, no necesito morir, ¿por qué tengo que morir por vivir de la manera que yo quiero? Que básicamente es eso, ¿no? Me voy por el otro lado del panel, también para ver cómo lo ven ustedes. Imagino que coinciden en muchos términos, pero digo, ¿lo analizan de la misma manera? ¿Luli? A mí me pasa cuando recién preguntabas qué pasó después del Ni Una Menos, qué no pasó, ¿no? Porque creo que fue, sin lugar a dudas, una oleada que generó todas las que se vinieron después. Pensaba que después de ese femicidio, que fue el de Kiara Páez, una adolescente de 14 años, que fue el femicidio que generó esta primer marcha, esta primer movilización ahí en la Plaza del Congreso, con más de 300.000 personas, 58 ciudades a lo largo de todo el país, fue poner, creo, me parece a mí, en discusión el valor de la vida de las mujeres por primera vez, ¿no? Porque se venía hablando de crímenes pasionales, de muertes que eran números. Entonces este colectivo puso el punto, el enfoque en el valor de la vida de las mujeres, es decir, no se mata por pasión, ¿no? Se está asesinando mujeres, que además se asesinan mujeres de manera sistemática y con omisión o descuido del Estado. Por eso surge el concepto del femicidio, justamente con este movimiento de Ni Una Menos, ¿no? Un término que incluso una poeta mexicana, que fue Susana Castillo, fue la primera en utilizarlo, ¿no? En una conferencia ella dijo, basta, ni una menos, en pedido, como decía Mónica, ¿no? Dejen de matarnos. Nos están exterminando por el solo hecho de ser mujeres y querer ejercer el derecho a vivir nuestras vidas. Bueno, la misma Susana, esta poeta que inventó el término de femicidio, después en el año 2012 fue muerta, fue asesinada por el crimen organizado. Entonces, ver cómo a partir de ahí, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en países donde era muy difícil hablar sobre cualquier cuestión que tuviese que ver con las luchas de los feminismos, comienzan a hablarse, comienzan a gestarse oleadas masivas. En Uruguay se hace también una importante movilización donde surgen consignas muy importantes que después se van a replicar a lo largo del mundo, como vivas y libres nos queremos, o si tocan a una, tocan a todas. En las redes sociales fue una revolución también. Vos sabés que ahora estamos entre comunicadores, ¿no? Los 6, y vos decías recién lo de crímenes pasionales. ¿Cómo costó
cómo costó laburar eso en los medios de comunicación, ¿no? Como tantas otras cosas como la perspectiva, Fer, ¿no? Bueno, era parte de ese basta, ¿no? De encasillar en esa situación, y con eso se resolvió el tema. Fue un crimen pasional. Y aparte algo hizo ella, ¿no? Seguramente, claro, ¿no? Todas esas cuestiones que me parece que el basta era ese grito que había que sacarlo, que por eso se contagió tanto y que, como vos decías recién, bueno, llegó al mundo. Basta. No naturalizar más estas situaciones de violencia, de arrebatar la vida de mujeres, de dejar hijos sin madre. Me parece que era mucho más grave. Me hacía acordar cuando Mónica recién decía de Paola Acosta. La verdad que fue un caso que en Córdoba fue tremendo. A mí me tocó seguirlo en la búsqueda, y realmente era ver cómo pasaban las horas, pensar en esa niña que también fue víctima de la violencia machista. Me parece que por eso fue que el Ni Una Menos tenía que llegar y que se prendió tan fuerte, porque en realidad creo que muchas mujeres estaban esperando esa orden de decir, bueno, salir a hablar, poder expresarlo, y es lo que hoy se mantiene, ¿no? Por suerte. ¿José? En ese sentido creo que tiene que ver con haberle podido poner un nombre a todas las violencias que ya estaban sucediendo, que vienen sucediendo por siglos. Y eso hizo también que pudiéramos sacar del ámbito de lo privado, del ámbito de lo íntimo, ¿no? De la pareja, de la familia, que siempre era como, bueno, eso lo tiene que resolver internamente. No, estábamos hablando de un problema social. Empezamos a identificar todas y todos que no era algo que te pasaba solamente a vos, en tu trabajo, en tu pareja, sino que estaba pasando a todas las personas. Por eso también se hizo esta causa común y fue una explosión tan fuerte, ¿no? Es decir, bueno, esto no pertenece solamente al ámbito íntimo, esto es un problema social, es un problema sistémico, que no importa si estamos hablando de países del primer mundo o de países, como se dice, menos desarrollados, sucede en todos los ámbitos. Y además generó algo en muchas personas, el hecho de salir a la calle con esta consigna y encontrarnos entre todas y sentir esa contención y sentir esa potencia, las ganas de militar por eso, las ganas de formar parte de organizaciones, de empezar a organizarnos, es decir, nos estamos reconociendo, tenemos que luchar por lo que queremos porque nadie nos lo va a dar, nadie nos lo está dando y estamos muriendo por eso, seguimos muriendo por eso. Sí, además, incluso como decís vos, a ver, salen a la luz un montón de cosas, porque cuando hablamos del femicidio hablamos de la última escala. Exacto, claro. Pero digo, antes de eso hay un montón de demandas y un montón de violencia subyugada que siguen estando. También, ¿no? Digo, que salen en ese momento, y creo que por eso también tiene esa repercusión, ¿no? Que siguen operando, digamos, en muchos ámbitos, y que tenemos que seguir trabajando todos los días y todo el tiempo. Por eso es tan importante mantener estas fechas y que la agenda feminista se haya vuelto parte de nuestra sociedad y de nuestros reclamos y de los medios, porque ya no hablamos solamente del 3J, hablamos del 25 de noviembre cuando pensamos en la violencia hacia las mujeres y diversidades, hablamos todo lo que sucedió también con la campaña del aborto y los derechos de las mujeres reproductivos y no reproductivos de las mujeres. Entonces es realmente, más que yo diría una bisagra, un quiebre total, porque marca un cambio de conciencia social que todavía tiene que seguir siendo trabajado en muchísimos ámbitos, y lo vemos desde lo más pequeño a lo más obvio, pero que nos hizo eso, es salir a la calle, hacerlo público. Le aprovecho el panel que tenemos hoy, que somos todos comunicadores, para charlar un poquito también. A veces no nos gusta hacer periodismo de periodistas, pero quizás es bueno para los que nos están mirando del otro lado decir, bueno, saber también cómo cambió el tratamiento mediático. Porque digo, el feminismo le impone una agenda legislativa, le impone cuestiones a los poderes o a los gobiernos que tienen que ir por atrás y tomar las demandas, y a veces se tardan o no, pero digo, pero también al periodismo, a la comunicación, le impone muchos desafíos, ¿no? Digo, ¿cómo lo analizan a partir de ese momento? Yo creo que obviamente los cambios son muy amplios y creo que inabarcables, porque lo que nosotros hoy creemos que es lo correcto o lo que está bien, a lo mejor con el tiempo vamos descubriendo que había una forma mejor de tratarlo y todo lo demás. Sí me parece súper importante que desde el periodismo se haya podido enmarcar cada uno de estos casos como una problemática social. Como decía la José, ya no se trata de crímenes individualizados, sino de algo que se enmarque en una problemática, que tiene características. Por eso lo contamos, por eso buscamos sus variables en común, como sus variables particulares, para poder establecer una línea.
Y lo que vemos es que si bien en muchos ámbitos hemos avanzado un montón, el número de femicidios tampoco baja. No. Sube, baja un poquito más, un poquito menos, pero no es que marca una curva descendiente que uno diga, no, bueno, a partir de ni una menos hay una tendencia. No hay una tendencia a que se acaben. Digo, es una problemática muy vigente y la muerte de mujeres sigue siendo en valores relativamente estables en los últimos años. Entonces, me parece que desde el periodismo tenemos la posibilidad de ayudar y contribuir a la prevención. Que nosotros tengamos la obligación de difundir los números de contacto, los números de ayuda, la posibilidad de contactarse con organizaciones o con números de teléfono de asistencia a las víctimas, explicarle a la gente cuáles son sus derechos, a qué tienen derecho como víctimas de violencia, a una licencia, a ir a un refugio, porque nadie puede estar obligado a volver a dormir con un violento si fue y lo denunció horas antes. Entonces, me parece que nuestro trabajo también es hacer que esa información llegue a quien pueda estar necesitándolo y no sepa a quién recurrir. Después está lo que pasa en todo ámbito, Mori, ¿no? Tenés gente todavía que atrás hay mucho, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. Cuando de repente no se tiene la responsabilidad que debe tener un periodista de saber que estamos hablando de derechos, que estamos hablando de vidas de personas. Ya olvídate que son de mujeres, de personas, de seres humanos, derechos humanos mínimos. Cuando un periodista o una periodista no ve eso, evidentemente creo que ni siquiera está cumpliendo con el rol mínimo que tiene que tener. Porque, a ver, ¿qué periodista va a decir, bueno, no tengamos derecho, o de repente esta ley no sirve porque es feminista, o porque... No, para un poquito. Nuestro rol, ¿cuál es? Comunicar. Nuestro rol, ¿cuál es? Prevenir desde la comunicación, cambiar el chip. Viste que se habla mucho de cambiar el chip. Lo tenemos que hacer nosotros. ¿Dónde se hace? De los medios de comunicación se hace eso. Los paradigmas se cambian desde todos los días. Escuchar que estás hablando mal, que estás diciendo mal, porque estás discriminando con lo que hablas. ¿Por qué de repente hay cosas que no se pueden decir? Porque saben de que no se pueden decir porque se discriminan. Pero cuando son de las mujeres, de las mujeres podemos mostrar lo que sea. Total, las mujeres son públicas, son objetos, son lo que sea. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Nadie me sabe responder cuando yo pregunto por qué hacen eso. Porque somos mujeres, entonces somos objetos, porque venden, porque ¿cuántas veces nos han dicho, pero eso vende? No me importa que venda, hay que cambiar la mentalidad de las personas y de la sociedad para que esa imagen de una mujer, en bolas, ¿entendés? No venda. Justamente que la sociedad vea que eso está mal, y el día que la sociedad vea que eso está mal, podemos decir que hemos cumplido nuestro rol. Mientras sigamos en las noticias, en lo que comunicamos, sigamos diciendo que nosotros, o que está bien matar a una mujer, o que está bien de repente, algo habrá hecho, o justificando dentro de la noticia la muerte de una mujer, nuestro rol está mal hecho, nuestro rol no está cumplido. No quiero particularizar en una comunicadora, pero mira, ya para que se pongan, digamos, un poco odios a la mesa, digamos, y me diga, ¿por qué traes esos tapes? Bueno, mira, les vamos a mostrar el de un político presentado en la Feria del Libro por una comunicadora, que a veces no sé si hace acting o hace muchos papeles, pero fíjense la posición que tiene con respecto a una opinión de este personaje político que ahora es diputado. O sea, yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. Es decir, yo no le voy a conceder nada al marxismo cultural. De esto ya saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. El tape es mucho más largo, sí. Y la periodista que está sentada al lado de Javier Milei es Viviana Canosa y hace también sus considerandos sobre esto mismo. No sé qué sorprende más, si escucharlo a Javier Milei o a Viviana Canosa también, pero están esas expresiones, José, en el periodismo. No me sorprende para nada, digamos, de dónde vienen. Creo que también lo peligroso y lo que tenemos que seguir reflexionando es que si esas expresiones siguen siendo válidas, esta gente miden encuestas, está siendo estudiada, no es casual el discurso que eligen usar. Entonces le están hablando a un público que todavía piensa en esos términos, ¿no? A que todavía ese discurso le entra, le sirve. Entonces me parece que están buscando también la reacción y
la mala reacción, digamos, ¿no? Como enojarse totalmente en los términos que ellos provocan y hacen las cosas. Me parece que además es sumamente contradictorio lo que dice, porque lo único que hay igualdad es la ley. Sí, justamente por eso reclamamos a nivel legislativo tantas cosas, porque lo que queremos es el mismo acceso de derechos. Entonces lo que está bueno es como seguir pensando en cómo ir un poco más allá de esos discursos, pensar a la hora de hablar, como decía Moni recién, porque evidentemente hay gente que sigue, que no entiende, que todavía no la entiende, no entiende lo que significa la violencia de género, no entiende... A ver, en los términos que habla Milei, que te dice no voy a pedir perdón por ser rubio y tener... Sí. Digo, es un argumento de sentido común que a veces da pena escucharlo bastante seguido. Bueno, pero sabemos ¿no? de dónde viene. Digo, estamos hablando justamente entre periodistas y comunicadores, comunicadoras. Sabemos que eso también viene de un discurso que viene de Estados Unidos, de la extrema derecha, y está construido, y está pensado, y está armado para que así sea, y a ese lugar él está apelando, básicamente. Y con toda la contradicción que significa esto de ser liberal y tal, pero está coartando todas las libertades de una gran parte de la población con su propuesta. Pero de todas maneras me parece que hay que tratar de desmenuzar y darle la vuelta a ese tipo de discursos, justamente dando información, aportando análisis, porque además lo complejo de esta situación es que 7 años es un montón y al mismo tiempo es algo muy nuevo para la cantidad de años que llevamos con la problemática. Entonces no es fácil analizar y poder darle elementos a la sociedad para poder pensar y bajarlos a tierra, cuando la gente además está preocupadísima porque tiene hambre. Bajarle una problemática tan compleja donde hay un montón de mujeres y personas trans y lesbianas y travestis que no pueden ni dejar su casa, que no tienen soporte económico, que no tienen los medios y recursos para además ponerse a pensar en términos intelectuales sobre lo que estamos hablando. Por eso es algo tan complejo de abarcar y que requiere que también veamos y analicemos y pensemos los contextos y las situaciones en las que se da cada caso de violencia de género, desde el más chico hasta el más grande. Y por eso es tan importante que también en nuestras casas, en nuestro trabajo, como lo que pasó con el aborto, ir uno por una persona por una, decirle, esto no está bueno, este chiste no está bueno. Que compartas esto más en un allá de WhatsApp, la pedagogía no general, bueno. una pedagogía individual. Transversalidad pero también de género. Es la transversalidad de género. Digamos. Claro. Luli, con respecto al tema de la comunicación, digo, vos tenés un programa que dedica 2 horas, digamos, directamente en la radio para hablar sobre las temáticas feministas, pero más allá de ese nicho aislado, ¿analizan que va, digamos, atravesando la perspectiva de género o es, bueno, lo voy a decir en términos burdos para, digamos, que se entienda? No, bueno, les demos 2 horitas, digamos, y con eso se conforman, digamos. Y bueno, en un comienzo puede parecer eso, ¿no? Pero es como hablábamos con las compañeras antes de salir al aire. Es un proceso y entendemos que es un proceso que cuesta. ¿Por qué yo la respuesta a lo que pregunta Moni, que se dice ¿por qué? Porque yo siempre también me pregunto y digo, ¿por qué es que nos matan como nos matan? Porque pueden, ¿no? Y porque creo que el sistema patriarcal es el principal constructor de este sistema institucional que nos contiene y que nos abarca, que es la sociedad dividida como está dividida, las ciudades construidas como están construidas, la funcionalidad de las instituciones funcionan de esa manera porque también están sistematizadas con un sistema neoliberal, capitalista, patriarcal, machista. Entonces, dentro de eso, ¿cómo construimos? Bueno, Gramsci decía, la única manera de ir contra un mensaje destructivo o contra un discurso es la contrahegemonía. Entonces no nos queda otra que el mensaje contrahegemónico. Otra Voz Ovaria sí es un programa feminista con perspectiva de género, pero no está en el prime time, no está de lunes a viernes. Está solamente los domingos de 12 a 15, es un espacio pequeño. Y que se entienda bien. Dije a propósito eso, no justamente atacando el espacio, sino diciendo, bueno, a ver... Claro, entiendo desde dónde, porque existe al menos, ¿no? Claro. Digo, al menos bueno existe, claro, y ya está en su tercera temporada. Entonces, y no es el único programa feminista, porque también está el de Pate Palero, Mujeres que Mueven el Mundo, al menos a nivel radio, ¿no? Que digo, que sean específicamente también, feministas o de corte feminista social.
pero bueno, la lucha continúa, digo, no solamente desde el feminismo ejercido desde los medios de comunicación, el feminismo ejercido con la ESI en las instituciones educativas o con la ESI desde el hogar, desde las casas, en la educación, en la crianza de las niñas, en las conversaciones con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Creo que es una lucha que nos llama a todos, ¿no? Para que pueda ser visible un cambio de acá a aquí, un cambio efectivo, digo, un cambio que pueda hablarse en términos de una cierta igualdad en el acceso a los derechos. Creo que nos va a llevar un tiempo, pero creo que se está dando. Sí, pues sabes que yo también pensaba mientras hablabas en esto de los compromisos, ¿no? De diferentes instituciones, de diferentes estados, ¿no? Capacitamos a todo el personal con la ley Micaela. ¿Y después qué hacemos? Es un certificado que lo ponemos en el pecho y decimos, no, yo ya me hice el curso, ¿eh? Me parece que falta eso, falta pasar a la acción y que eso sirva de algo y que se vea y que no sea ese compromiso para quedar bien parados. Políticamente correctos, claro. Y falta esa acción del Estado que haga cumplir efectivamente, ¿no? Porque cuando decimos la equidad laboral, tiene que haber alguien más que haga que las cosas sean efectivas más allá de las leyes, porque si no, es como estábamos contando recién, ¿no? Somos todas, todos los días, en pequeñas acciones, en el colegio, en el trabajo, en la calle, en cualquier institución, siempre hay esa cosita que te está marcando, sos mujer, sos mujer. Y no está bueno, ¿no? Me parece que esa es la vueltita que falta. Sí. El feminismo como que le movió las estanterías, como decía recién, al Estado, a los medios y demás. Decimos, es mucho, 7 años, pero también es poco, es nuevo, digamos, esto. ¿Qué está faltando? ¿En qué está faltando meter más nafta para vos, digamos, de las tantas cosas que te puedas acordar? Sí, digamos, como faltas hay muchísimas faltas. No estoy diciendo del movimiento, que las demandas las plantea, sino, bueno, es que, bueno, que se haga eco. Que también hablamos en ese sentido con las chicas fuera del aire, es que, por ejemplo, bueno, se consigue la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una cosa es que esté la ley, y la ley siempre viene como a normalizar algo que ya existe, ¿no? Que ya sucede en la sociedad, pero después está hacer que eso se cumpla, ¿no? Que en cada dispensario, que en cada hospital público, que los lugares privados hagan todos los pasos que tienen que hacer para que eso se cumpla, que significa desde escuchar a la persona que va con su problemática o que va con la intención de practicarse un aborto en los términos que plantea la ley, hasta garantizarle la práctica, ¿no? Entonces, más allá de que hay un montón de cosas que todavía, por ejemplo, la justicia, hay muchísimo trabajo para hacer. La justicia es un lugar muy importante que tenemos que seguir apelando. Nosotros tenemos mucho contacto con la justicia por las búsquedas de personas, de mujeres, travestis, trans, desaparecidas, y se está trabajando en un nuevo protocolo, ¿sí? Que tenga que ver con una perspectiva de género dentro de cómo se investigan los casos, tanto de femicidios como las búsquedas de personas y todos los matices que hay en el medio, ¿no? En eso, pasa que me viene a la mente, ayer hicimos un programa especial también hablando del fallo Amoedo, ¿no? Y estuvieron todos los familiares y la gente involucrada del fallo Amoedo, y decíamos, bueno, hay como que también laburar en que una cosa es el Poder Judicial cuando tiene la presión mediática y de la gente acá en Córdoba capital. Digo, si quieren replíquenlo en los medios porteños, sí, cuando uno va a la Plaza del Congreso, bueno, lo mismo pasa a veces acá, que si pasa algo en San Francisco de Chañar, en Villa María de Río Seco, en Las Salinas, digo, ¿cómo la ven a nivel, por lo menos de nuestro terruño? Es que eso es una de las complejidades, el territorio, y no nos hace falta que nos vayamos a otra localidad. En el mismo ejido municipal de la ciudad de Córdoba, digamos, una vez que vamos a los barrios y a otros territorios con menos recursos económicos, la cosa se complejiza muchísimo más. De hecho, bueno, del interior de la provincia de Córdoba, ¿cuándo nos enteramos? Cuando hay un femicidio, ¿no? Cuando hay un caso completamente extremo. Entonces, la llegada a esos otros territorios donde no hay grandes urbes, donde se está tratando de que haya dónde denunciar, de que se tome, que los casos lleguen a la justicia y que la justicia actúe, es mucho más complejo. Entonces, creo que de algún modo quienes estamos en la ciudad de Córdoba tenemos esa responsabilidad de seguir trabajando en el aparato madre, digamos, justo uso esa palabra,
para que eso también llegue a todo el territorio de la provincia, que es muy amplio y es muy complejo, porque también tenemos zonas muy conservadoras, digamos, a nivel cultural y de idiosincrasia conservadora, o que además están como en otra situación completamente de cómo trabajan, cómo viven, la educación a la que se accede. Todo eso no profundiza por mucho más. denostar obviamente las lógicas que tenga cada lugar, pero sí para que aquellas personas Hay puedan menos tener recursos para acceso empezar, claro. y recursos. Vengo por aquí, para ustedes, ¿qué está faltando? Sumo a eso que dice José, que alrededor del 80% de los femicidios cada año ocurren en el interior de la provincia y no en capital. Entonces, la importancia de que el Estado llegue a esos lugares con la característica particular de las dificultades que existen en los pueblos muy chicos, no solo por carencia de espacios a donde recurrir y de asistencia, sino por la cercanía entre el comisario, el denunciado, la denunciante. El juez de paz, por decir. ¿Cómo la reducción de las localidades vuelve cada vez más complejo el tema de las denuncias? Por eso también es tan importante que todas las patas de prevención del Estado lleguen a todos los rincones, porque el 80% de los femicidios ocurren en el interior, o sea que es indispensable llegar a esos espacios. Y otra de las cosas que creo que falta, yo siempre digo que hay como dos grandes vías de acceso al tratamiento de la violencia de género, que uno tiene que ver con la asistencia, con la prevención, con llegar a las personas que están en situación de violencia y necesitan ayuda, y la otra gran vía de acceso tiene que ver con la educación, con empezar desde muy temprana edad a educar en la igualdad, a educar en el respeto, apostar a generaciones futuras que aprendan a relacionarse de otra manera, que puedan desarticular estos conceptos de supremacía, de dominio del varón sobre la mujer. Entonces ahí la ESI es fundamental, la educación en las casas es fundamental, la prevención de la violencia en el noviazgo, que parece sutil y por ahí en la adolescencia hasta se desestima. Prevenir la violencia en el noviazgo es fundamental. En eso tengo por lo menos más esperanza en las nuevas generaciones. Vienen un poco menos cuadradas que nosotros. Hablo por mí. Yo creo que es la esperanza, las generaciones futuras. No sé. Moni, yo que soy más grande que ustedes puedo decir lo que sí, que es verdad. Porque ustedes son dos generaciones mucho más chicas que yo y sin embargo ya veo de que hay un movimiento. Siempre digo que lo que ha logrado Ni Una Menos es abrir puertas para que ingresen otras, y esas otras abren otras puertas y ingresan otras, y eso se vio con digamos, las movilizaciones por el aborto. Yo veía estas grandes movilizaciones que hubo, porque fueron multitudinarias, y veías abuelas con la hija y la nieta. Entonces, está bueno que eso ocurra. Y yo creo que también, creo en el futuro. Si vos me decís qué es lo que yo creo que está faltando, creo que está faltando que los estados, o sea, que la política, que la cuestión de género no sea únicamente una política de Estado para las barras, para la tribuna, ¿entendés? O un banner, como yo por ahí siempre digo, un banner que diga, acá estamos. No, hay que trabajarla todos los días, porque lamentablemente lo que estamos viendo, como decía Laura recién, no bajan las tasas de femicidio. ¿Por qué? ¿Por qué no está bajando? Porque hay algo que se está haciendo mal. Porque ya todos sabemos lo que es. Las otras cadenas de violencia no las cortaste. Exactamente, antes. porque además en la justicia creo que es la pata que también es urgente. Desde el Estado como Estado político tiene que cambiar. Tiene que profundizar, digamos, todas las leyes que ya existen. En Córdoba, en Argentina tenemos las mejores leyes, no sé de todo el mundo. Y sin embargo estamos en la misma. ¿Por qué? Porque no se aplican desde el Estado, no se aplican desde la justicia, cuesta todo, cuesta absolutamente todo. Entonces, si sencillamente viéramos y aplicáramos todas las leyes, hoy estaríamos hablando de otra realidad. Pero es como yo digo, yo siempre pongo este ejemplo, no sé si por ahí será, digo, tenemos tantas leyes, que digo, son las mejores, que se da para la prevención de la violencia hacia las mujeres, pero en la Constitución Nacional no dice que hay no tenemos una Constitución Nacional para hombres y otra para mujeres. Es la misma para todos y todos. Entonces, a ver, hay algo que está fallando. Porque no tenemos que tener todas estas leyes para lograr tener y poder acceder a esa Constitución. ¿Y qué está fallando? Está fallando en la política de Estado. De todos los estados, Sí, para mí, yo siempre hago el mea culpa, también en la comunicación falta bueno, bastante. Sí, lo que hablábamos recién, sí, eso. Revisionismo cultural. Además de la justicia. Es un revisionismo, yo pensaba mientras las escuchaba con los que queda por hacer, que así como estamos haciendo el revisionismo histórico y estamos reaprendiendo, creo que tenemos
que llamarnos todos a un revisionismo cultural, social, en todos los aspectos. Desde pequeños en la educación, pasando por todos los ámbitos. Necesitamos más mujeres y más disidencias a cargo de puestos importantes donde se tomen decisiones, más mujeres presidentas en instituciones, en medios de comunicación, más mujeres en el Congreso, en el Senado, tomando las decisiones, más disidencias también, porque nos está representando gente que no nos representa. Entonces, por ahí creo que por eso suceden cosas que no deberían suceder o que en una ley están muy bonitas planteadas pero que no terminan de cumplirse, ¿no? Porque son personas que representan algo que no sienten, porque no han vivido. Entonces no vivieron esa situación, no lo pueden defender porque no lo han vivido. ¿Cómo van a defender o van a entender, no sé, una ley o un proyecto donde se contemple el ciclo de la mujer y se tenga en cuenta el día que la mujer menstrua? Si nunca menstruaste, entonces ¿cómo vamos a esperar de un hombre quizás que proponga ese necesitamos mujeres que estén ahí y que la mayoría lo pueda votar, ¿no? ¿Pero les duelen mucho los ovarios? Pero claro, a mí me pasó en el programa, bueno, lo del mansplaining, ¿no? Que el hombre nos está diciendo todo el tiempo cómo tenemos que hacer las cosas y todavía sigue pasando, ¿no? Digo, y en cosas que son netamente femeninas y cuando incluso tienen menos información sobre lo que nos quieren enseñar. Entonces, eso habla de que a nivel cultural estamos diseñadas para seguir funcionando de una determinada manera. ¿Qué molesta? ¿Qué incomoda? ¿El lenguaje inclusivo? No, lo que molesta es que en realidad hay otra alternativa, hay gente que está probando otra alternativa, ¿no? Nadie dice que el feminismo sea una sola, única y absoluta verdad y soluciona todo, pero sí propone distintas, por lo menos debates, ¿no? Distintos sectores sociales. Hay que craquear distinto, pero también me parece que bueno, hay algunas cosas de las que vos decís que se podrían solucionar con empatía también, ¿no? Además. Digamos. Pero hace falta un crack cultural. Digo, pero para ser empático, digo, tenés que haber vivido por lo menos algo, estar en la situación, conocer a la gente con la que te estás encontrando, porque si no, ¿cómo logras la empatía? ¿Fer? No, le decía que en realidad esa tensión que se genera es porque la gente que tiene ciertos beneficios hoy en día no los quiere soltar. No. Ese es el problema, esa es la tensión que se está jugando hoy en día, después de haber accedido a muchos derechos. Bueno, ahora equidad, y eso también es algo que por ahí se difunde un discurso que no es cierto, no es revancha, no es guerra, es equidad, esa es la cuestión. Para vos, ¿qué está faltando, Fer? ¿Y qué está faltando? Que se cumplan las acciones del Estado, de las leyes. Eso es lo que está faltando, que las mujeres lleguen a los puestos que tienen que tener, porque también la violencia llega desde lo económico. ¿Cuántas mujeres? El otro día veía la noticia de esta pobre mujer que sus 3 niños aparecieron caminando, una noticia que vendía, como hacían referencia recién, pero nadie pensó en esa madre. ¿Por qué esa madre no estaba en ese momento? ¿Y los padres? ¿Dónde estaban los? Pero no se habló de los padres, ¿eh? Era la madre. Varios casos de ese tipo donde nunca se pregunta, digamos, por la figura del padre. Por ejemplo, para poner ese es un ejemplo bien reciente, ¿no? Y tampoco se pensó en esos chicos y se los exponía porque vendían. Allí hay que empezar a rever un poco, ¿no? Me parece. La presencia del Estado con un presupuesto. El femicidio se produce, el femicidio es un crimen que es evitable. ¿Y cómo se evita? Con políticas públicas del Estado. ¿Dónde está el presupuesto del Estado? Sí. Esa es una gran deuda, más allá de que haya pero los recortes del presupuesto, al momento de que llegan las elecciones, todos prometen, por igual, prometen, salvo Milei, que dice que va a sacar, salvo Milei, el resto, todos prometen que van a tener el mejor de los presupuestos para este tipo de cosas, para la mujer, para prevenir la violencia, y sin embargo después, viste, pasa que, ¿y qué pasó? Sí. Ya se cortan también en los presupuestos educativos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, la última en Redacción Abierta, y ya venimos con unos segunditos para el cierre.